Domingo 28 de enero. Un privilegio, hermanos, una vez más, el poder compartir el mensaje de la bendita palabra de Dios. Llegamos al cuarto domingo del tiempo ordinario. Vamos avanzando en este tiempo en el cual nos vamos preparando para poder celebrar dentro de 2 domingos más el tiempo de Cuaresma, ¿verdad? El próximo 14 de febrero estaremos iniciando el tiempo de Cuaresma con la celebración de miércoles de ceniza. Un saludo, hermanos, en la distancia. El evangelio para hoy está tomado de San Marcos, capítulo 1, versículos del 21 al 28. Doy lectura a la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo se hallaba Jesús en Cafarnaúm, y el sábado fue a la sinagoga y se puso a enseñar. Los oyentes quedaron asombrados de sus palabras, pues enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Había en la sinagoga un hombre poseído por un espíritu inmundo que se puso a gritar: ¿Qué quieres tú con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a acabar con nosotros? Ya sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús le ordenó: cállate y sal de él. El espíritu inmundo, sacudiendo al hombre con violencia y dando un alarido, salió de él. Todos quedaron estupefactos y se preguntaban: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Este hombre tiene autoridad para mandar hasta los espíritus inmundos y lo obedecen. Y muy pronto se extendió su fama por toda Galilea. Hermanos, esta es palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Continuamos con la meditación del Evangelio de San Marcos, ¿verdad? El domingo pasado veíamos cómo el Señor Jesús iniciaba su ministerio exhortando a las personas al arrepentimiento, recordándoles que el Evangelio estaba cerca, que el tiempo se había cumplido. Hoy el Evangelio continúa y nos presenta cómo Jesús continúa estando en Cafarnaúm y ahora el Señor va a la sinagoga y se pone a enseñar. Recordemos que era un hábito y por sobre todo pues una ley el que todos los judíos pudiesen congregarse el día sábado en la sinagoga. Obviamente les correspondía la sinagoga cerca de su casa de habitación. Ahora Jesús se ha trasladado hasta Cafarnaúm y ahora pues va a la que le corresponde ya en ese lugar. Ahora, había una costumbre o tal vez un hábito, ¿verdad?, entre los liderazgos de las sinagogas. Siempre el jefe de la sinagoga tenía una costumbre, y es que a los maestros foráneos se les daba siempre un espacio para que pudieran enseñar, ¿verdad? Ya que comúnmente quienes enseñaban en las sinagogas eran los fariseos y los escribas. Sin embargo, era como un acto de cortesía que cuando llegaba una persona y pedía espacio para enseñar, era pues muy importante el poder cederle el espacio. Ahora Jesús entonces está en la sinagoga, él solicita el espacio, se lo conceden, y dice la palabra que comienza el Señor a enseñar. Pero note que dice que todos los oyentes estaban asombrados de sus palabras, y el asombro se debía a que el Señor enseñaba con autoridad y no como los escribas. Cuando el texto dice que el Señor enseñaba con autoridad y no como los escribas, hermanos, claramente nos deja ver o nos deja muy claro que los escribas no tenían y no enseñaban con autoridad. Pero ¿cómo entonces ellos enseñaban? Y la palabra de Dios, exactamente en los evangelios, especialmente el de Mateo, nos va a presentar lo que ellos enseñaban, pero que lo enseñaban obviamente de una manera muy diferente,
Porque aun cuando Jesús les dijo que ellos ponían fardos y cargas sobre la gente, que ellos en ningún momento tocaban ni con un dedo. Ellos se basaban más en la tradición y tradición de los mayores que en las sagradas escrituras, ya que ellos, o sea, los fariseos y escribas, habían aumentado ciertas leyes, ciertos decretos, y obviamente eso hacía que el pueblo sintiera mucha más carga, y que todo eso era lo que ellos enseñaban. Pero a pesar de que lo enseñaban, tenían un problema, como Jesús claramente les va a decir en el capítulo 23 de Mateo a sus discípulos, cuando les dijo: miren, ustedes hagan lo que ellos les digan, pero no imiten sus obras. Eso significa que ellos hablaban bonito, ¿verdad? Presentaban el mensaje, ellos pues lo presentaban muy bien. Sin embargo, en su vida personal, en su testimonio, ellos andaban mal. Por eso Jesús les dijo: hagan lo que ellos les digan, pero no imiten sus obras, porque hacen una cosa, les dijo, y dicen otra cosa. Y hemos hablado, hermanos, que si algo daña a la iglesia es ese problema donde no hay concordancia entre las palabras y las acciones. Por eso es que es importante el que nosotros anunciemos la palabra, pero obviamente lo hagamos teniendo esa unidad entre las palabras, entre el discurso y el testimonio. Obviamente el Señor lo hacía, y lo hacía, dice la palabra, con autoridad. Ahora, el tema de la autoridad en el servicio a Dios es un tema bien importante, porque no se trata simplemente que usted va a anunciar una palabra y que esa palabra pues dependerá de si las personas la aceptan o no para que esa palabra haga la obra. No, se trata que esa palabra que usted va a anunciar es palabra de Dios, y es una palabra que, como ha dicho el profeta Isaías, nunca regresará vacía. Pero hermanos, es una palabra o es una obra que va en contra de las tinieblas. O sea, es una obra que se hace en contra de lo común del mundo, que es el pecado. E ir en contra del mundo verdaderamente quiere que haya autoridad. ¿Por qué razón? Porque si algo el Señor sabía usar era su autoridad. Pero claramente se nos va a decir que es con esa autoridad que el Señor expulsaba demonios, que el Señor sanaba enfermedades, que el Señor enseñaba su palabra. Ahora, debo recordarle que Jesús era en ese momento el primer ser humano que tenía autoridad, la cual incluso doblegaba hasta los demonios. O sea, hoy mismo vamos a ver en este texto cómo dice que todos se quedaban sorprendidos y decían: este hombre tiene autoridad para mandar hasta los espíritus inmundos, y lo obedecen. O sea, vemos cómo ellos, o sea, el pueblo, estaba sorprendido de la autoridad que el Señor tenía, la cual ejercía en su ministerio. Pero hermanos, yo tengo una noticia para usted, y es que esa autoridad que el Señor tenía se la depositó, o más bien la depositó en los apóstoles, y es a través de los apóstoles que nosotros hemos recibido también esa autoridad.
¿Sabe usted que hay personas en algún momento dicen, es que para servirle a Dios hay que estar preparado? Y yo le puedo recordar, mire, nunca una persona va a estar preparada para servirle a Dios, porque usted sabe, la inmensa sabiduría y profundidad de Dios no la vamos a entender. Pero lo que Dios quiere, hermano, que usted tenga claro en su servicio, en su vida, es la autoridad que usted tiene como un siervo de Dios. Eso es bien importante. Esa autoridad que usted no la va a poner en juego simplemente porque el diablo le va a decir cualquier cosa. Esa autoridad que se pone en juego y por sobre todo que da resultados tremendos cuando se sabe utilizar. Veamos cómo el ejemplo mismo del Evangelio de hoy es muy claro. Cuando se nos dice entonces que había en la sinagoga un hombre poseído por un espíritu inmundo. De acuerdo a los biblistas y de acuerdo a los estudiosos de la palabra de Dios, con este milagro es que Jesús inició su ministerio de acuerdo o en base al Evangelio de San Marcos. Esto es importante porque cuando hablamos del primer milagro que Jesús hizo o de la primera señal, como le llama el Evangelio de San Juan, nosotros rápidamente decimos, bueno, el primer milagro que hizo Jesús fue cambiar el agua en vino. Y tiene razón, ese fue el primer milagro, el milagro de acuerdo al Evangelio de San Juan. De acuerdo al Evangelio de San Juan, ese fue el primer milagro. Pero de acuerdo al Evangelio de San Marcos, el primer milagro fue la expulsión de un demonio de un hombre poseído. Ahora, de acuerdo al Evangelio de San Lucas, cambia, porque Lucas nos pone a Jesús en Nazaret, leyendo o más bien proclamando lo que se conoce como la proclama de Nazaret, que está basado en Isaías 61, y de acuerdo al Evangelio de San Lucas, ahí inició el ministerio público de Jesús. Ahora, de acuerdo al Evangelio de San Mateo, no inició ahí, sino que inició en el monte, enseñando a la población lo que hoy nosotros conocemos como el Sermón de la Montaña. Entonces, ahora, alguien dirá, bueno, pero ¿por qué? ¿Por qué cambia? ¿Por qué cambian los 4 evangelios? Y hermano, la razón por la que cambian es porque puedo recordarle que los evangelios no son la biografía de Jesús. Porque si fueran la biografía de Jesús, los autores deberían de respetar los hechos de acuerdo a la historia. Deberían de ir respetando una línea de tiempo, ¿verdad? El cronograma de actividades, etcétera, etcétera. Pero los evangelios no son la biografía. Los evangelios son verdaderamente el comentario que cada autor hace. O sea, de acuerdo a Marcos, es que Jesús inició expulsando un demonio. De acuerdo a Lucas, a él le parece que Jesús inició allá en Nazaret. De acuerdo a Juan, Jesús inició su ministerio allá en Caná de Galilea. Entonces, ¿por qué? Porque esto correspondía a la visión de lo que los autores querían presentar y obviamente los tiempos en que fueron escritos los evangelios. No quiero confundirle con esto, pero obedece, ¿verdad?, a esos, a cuáles eran los destinatarios, en qué tiempo se escribe, quiénes lo escribieron, etcétera, etcétera. Ahora veamos entonces cómo, de acuerdo al Evangelio de San Marcos, Jesús está en una sinagoga enseñando, pero se nos dice que había en esa sinagoga, o sea, entre las personas que habían llegado
ahí a escuchar la enseñanza un hombre poseído por un espíritu inmundo. Hermano, cuando hablamos de la posesión de demonios, quiero recordarle que eso es una realidad. Hay personas que dicen, y es cierto que eso existe. Por supuesto que es cierto. Por supuesto que eso es una realidad. Lo que sucede es que muchas veces hoy en día nosotros pues pareciera como que ya no vemos ese tipo de cosas y creemos que eso ya no existe. Pero puedo recordarle que sigue siendo una realidad y es más, sigue siendo un problema para el pueblo de Dios. Ahora, debo recordarle también que toda posesión demoníaca tiene dos aspectos. El aspecto pasivo, ¿verdad? Que es aquella persona que tiene un demonio, pero que obviamente no da señales de que lo tenga. Y el aspecto activo, que es aquella persona que tiene un demonio y que da señales que la tiene, ¿verdad? Y pueden ser diversas las señales que dé. Pues este hombre se nos dice que él tenía un espíritu inmundo. Y cuando escuchó y vio a Jesús, notemos, dice que le dijo, ¿qué quieres tú con nosotros, Jesús de Nazaret? En realidad, hermanos, no era solo un demonio. En realidad eran varios, porque vea que le dice, ¿qué quieres tú con nosotros, Jesús de Nazaret? Ahora, veamos cómo continúa hablando el demonio. Le dice, ¿has venido a acabar con nosotros? Ya sé quién eres, el Santo de Dios. Esto es importante, fíjese, porque el mismo demonio le está diciendo, has venido a acabar con nosotros. O sea, el demonio está claro que Jesús tiene la autoridad para acabar con ellos. Ahora, él está muy claro que cuando Jesús venga, vendrá claramente a poner orden y acabar con todos los demonios. Entonces hoy le dice, has venido ya a eso. Has venido. Pero también le dice, ya sé quién eres. Eres el Santo de Dios. Notemos cómo el demonio rápidamente está reconociendo a Jesús como el Hijo de Dios. Una acción, hermanos, que a aquel pueblo le costó entender. Es más, que a los discípulos les costó entender. A los discípulos, hermanos, que compartían con Jesús, les costó entender que Jesús era el Santo de Dios. Sin embargo, los demonios lo están identificando rápidamente. Ahora, usted dirá, pero ¿cómo es eso que en la sinagoga había un poseído, un endemoniado, diríamos nosotros? Y hermano, eso que a usted no le extrañe. Fíjese que muchas personas piensan que el diablo está en el infierno y que allá tiene su reino. Y en realidad no, fíjese. El diablo ahorita anda suelto, como dice la carta de Pedro, suelto buscando a quien devorar. Pero es importante como, a pesar de que él anda suelto, no tiene poder sobre las personas. Sin embargo, él llega donde hay personas que él quiera votar. Por ejemplo, no le extrañe que el diablo esté en la iglesia o llegue a la iglesia a buscar cómo votar a las personas. Que no le extrañe eso. O sea, el diablo ahorita no está en el infierno, anda suelto. Y anda buscando a quien es débil para hacerlo caer. Mas, sin embargo, el Señor tiene la autoridad y por eso le dijo, cállate
y sal de él. Sabemos cómo le ordenó con autoridad. Y dice la palabra que el espíritu inmundo, sacudiendo al hombre con violencia y dando un alarido, salió de él. Notemos cómo acá se nos presenta lo que buscan siempre los demonios. Buscan hacerle daño al cuerpo, buscan hacerle daño a la persona. No perdió la oportunidad, aunque sea por última vez, ¿verdad? Sacudiendo al hombre con violencia, dando un alarido, salió de él. Todos quedaron estupefactos, se nos dice, y se preguntaban, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Porque Jesús hablaba con toda autoridad, a tal punto que hasta los espíritus inmundos le obedecían. Hermanos, esa doctrina es el reino de Dios. Esa palabra es la que hoy nosotros tenemos, y esa autoridad es la que el Señor nos ha dado, para que nosotros de igual manera anunciemos y proclamemos la bendita palabra de Dios. Hagámoslo así, y esas señales se verán, porque sabemos que el Señor inició su ministerio, pero hoy a nosotros nos corresponde continuarlo. Que el Señor le bendiga en este hermoso día. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dinos, ¿qué te pareció la reflexión del Evangelio del día de ahora en la sección de los comentarios? Si eres nuevo, te invitamos a que formes parte de esta comunidad y compartas el Evangelio no solo a tus seres queridos, sino también a otras personas que estén necesitadas de escuchar la bendita palabra del Señor. Recuerda darle like a este video, suscríbete si aún no lo estás, ya que subimos videos todos los días. Así que muchas gracias y que Dios Todopoderoso nos acompañe hoy, mañana y siempre. Me ha sostenido.